Mi familia me abandonó en el quirófano para festejar un cumpleaños. Pero al despertar, lo primero que hice desató el caos. Ahora mi celular explota con súplicas de perdón. ¿Qué fue lo que hice? Me llamo Madison. Tengo 26 años. Y hasta hace poco, creía sinceramente que entendía lo que significaba la familia. Pensaba que significaba estar ahí cuando más importa, aparecer cuando todo se desmorona. Descubrí que estaba equivocada el día en que mi cuerpo me traicionó, y mi familia también lo hizo. El dolor comenzó como un nudo en el estómago esa mañana, una molestia sorda que intenté ignorar porque tenía ensayos más tarde. En una hora, se convirtió en algo agudo y retorcido, robándome el aire de los pulmones. Me desplomé en el suelo de la cocina, con el teléfono apretado en mi mano temblorosa, y llamé a una ambulancia porque no había nadie más cerca para ayudar. Para cuando los paramédicos me llevaron a la sala de emergencias, estaba empapada en sudor y apenas aguantaba. No dejaba de preguntar si alguien había llamado a mi madre. Dijeron que sí. Me la imaginé corriendo por las puertas del hospital, preocupada, frenética, tomándome la mano. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? En cambio, mientras yacía allí en una camilla, tratando de no desmayarme, escuché su voz justo fuera de la cortina. Calmada, casual, casi aburrida. No me hablaba a mí. Estaba hablando con el resto de mi familia. Vámonos a casa. Ella estará bien. No podemos perdernos la fiesta. Se fueron. Todos ellos. Eligieron el pastel, la música y las fotos de cumpleaños sobre la posibilidad de que algo estuviera seriamente mal conmigo. Mientras las puertas se cerraban tras ellos, el único sonido que quedaba era el pitido de las máquinas y mi propio corazón martilleando en mis oídos. Horas después, cuando desperté de la cirugía de emergencia, busqué mi teléfono con dedos temblorosos. Y en ese momento, acostada allí sola, tomé una decisión que pondría a toda mi familia patas arriba. Antes de contarte exactamente lo que hice con mi teléfono que hizo que toda mi familia explotara mis mensajes, rogándome que parara y pidiendo perdón, asegúrate de quedarte conmigo hasta el final y dime en los comentarios qué hubieras hecho tú si tu propia madre se alejara de ti así. Cuando abrí los ojos por primera vez después de la cirugía, todo era un borrón de luz blanca y voces ahogadas. Mi garganta ardía. Mi abdomen palpitaba con un dolor profundo y furioso. Y mi cabeza se sentía extrañamente pesada, como si estuviera llena de agua en lugar de pensamientos. Por unos segundos, no podía recordar dónde estaba o por qué me dolía tanto. Entonces todo volvió de golpe, la ambulancia, el metal frío de la camilla y la voz de mi madre flotando desde el pasillo, diciéndole a todos que se fueran a casa, diciéndoles que yo estaría bien, diciéndolo como un comentario casual sobre el clima en lugar de una decisión de dejar a su hija sola ante una cirugía de emergencia. Una enfermera notó que mis ojos se abrían y sonrió. Ajustó algo en el soporte del suero y habló con ese tono suave que la gente usa con las cosas frágiles. Hola, Madison. La cirugía salió bien. Estás en recuperación ahora. ¿Cómo te sientes? Grazné algo sobre agua. Pero lo que realmente quería preguntar era, ¿está mi familia aquí? Las palabras nunca salieron de mi boca. Una parte de mí ya sabía la respuesta. Cuando ella se alejó para buscar un vaso y una pajita, giré la cabeza y escaneé la habitación. Ninguna cara familiar, ni flores, ni una chaqueta tirada sobre una silla, nadie esperando ansiosamente junto a la cortina. Estaba sola en una habitación llena de extraños a quienes les importaban más mis signos vitales que a las personas que compartían mi sangre. Mi teléfono estaba en la bandeja a mi lado. Lo miré durante mucho tiempo antes de levantarlo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Me preparé para una barra de notificaciones vacía, para la confirmación final de que realmente no importaba tanto como la fiesta que estaban tan ansiosos por no perderse. En cambio, la pantalla se iluminó con un muro de mensajes no leídos, chats grupales, llamadas perdidas, docenas de notificaciones apiladas unas sobre otras como ladrillos. Mi corazón dio un vuelco por un segundo. Estúpidamente esperé que debían estar afuera. Tal vez simplemente no les dejan entrar todavía. Abrí el primer mensaje. No era un estamos aquí. No era un te estamos esperando. Era una foto de la fiesta de cumpleaños. Globos, pastel,
caras sonrientes. Mi madre de pie en el medio levantando una copa. El pie de foto decía, el tiempo en familia es lo mejor. Deslicé la pantalla. Un vídeo de todos cantando, riendo, haciendo bromas sobre lo tarde que se estaba haciendo y como todos eran demasiado viejos para estar despiertos a esa hora, seguido de una cadena de emojis de risa. En el fondo, podía escuchar claramente la voz de mi madre gritando sobre la música, ella estará bien. Siempre exageran en los hospitales. La enfermera regresó y se detuvo al ver mi expresión. ¿Necesitas que llame a alguien por ti?, preguntó. Negué con la cabeza. Sentía el pecho apretado. No era que no necesitara a nadie. Simplemente no quería llamar a las personas que habían decidido que yo era opcional. Tomé el agua, tragué con cuidado y esperé hasta que ella se fuera. En el momento en que la cortina se cerró, desbloqueé mi teléfono de nuevo. Más mensajes aparecían ahora. No de mi madre, ni de mi primo Brandon, sino de familia extendida, un par de amigos, gente preguntando si los rumores eran ciertos, si realmente había tenido una cirugía sola, si mi familia realmente no se había quedado. Alguien claramente había hablado y la historia se estaba filtrando fuera de cualquier chat grupal donde hubiera comenzado. Un mensaje de texto destacó del resto. Era de una amiga de la infancia que estaba en la fiesta. Lo siento mucho, Madison. Pensé que sabías que decidieron quedarse. Pensé que estabas de acuerdo con eso. Si lo hubiera sabido, nunca me habría quedado tampoco. Me quedé mirando esas palabras, algo dentro de mí rompiéndose. Ellos decidieron, ellos lo discutieron. Mi situación no era una emergencia para ellos. Era un inconveniente de agenda que negociaron alrededor de una fiesta. ¿Lo habían debatido como un problema de logística? Alguien había dicho, esto está mal. Una ira fría y clara comenzó a cortar a través de la niebla en mi cabeza. Durante años, me había tragado pequeñas decepciones. El recital que se perdieron por una barbacoa. La graduación a la que llegaron tarde y fingieron que no importaba. Las veces que estuve enferma y los escuché quejarse del tráfico o del estacionamiento en lugar de preguntarme cómo me sentía. Siempre me había dicho a mí misma que no lo hacían con mala intención. Que me amaban, solo que de una manera torpe. Que yo era fuerte, independiente, que estaba bien sola, que no necesitaba que aparecieran. Pero acostada allí con puntos en mi abdomen y lágrimas secas en mis mejillas, algo cambió. Tal vez la verdadera pregunta no era cómo pudieron hacer esto, sino cuánto tiempo más voy a permitírselo. Mi pulgar flotó sobre la aplicación de redes sociales en mi teléfono. Abrí la cámara en su lugar y me tomé una foto. Pálida, exhausta, con el brazalete del hospital visible, la vía intravenosa pegada al dorso de mi mano. Sin filtros, sin ángulo para hacerlo más bonito, solo realidad. Miré la foto durante mucho tiempo. Mi dedo temblaba sobre el botón de publicar. Una parte de mí estaba aterrorizada. Otra parte se sentía más viva de lo que se había sentido en años. Si podían dejarme sola en cirugía, tal vez era hora de que el resto del mundo viera cómo se veía realmente nuestra familia primero detrás de las fotos escenificadas. No la publiqué. Aún no. En su lugar, guardé la foto y abrí una nota en blanco. Comencé a escribir, no sobre la cirugía, sino sobre cada pequeña traición que me había llevado a esta cama sola. La verdad brotó de mí, cruda y sin editar. No lo sabía aún, pero esa nota se convertiría en el arma que finalmente haría entrar en pánico a mi familia. Y por una vez, no sería yo luchando por arreglar todo. Serían ellos. A la mañana siguiente, el hospital se sentía más frío. No físicamente, la temperatura era la misma, pero emocionalmente, todo se sentía más afilado, más definido. La ilusión a la que me había aferrado sobre mi familia había sido cortada limpiamente por la mitad, y ahora estaba mirando los bordes dentados. Me desperté con la vibración de mi teléfono traqueteando contra la bandeja de plástico. Una ráfaga de notificaciones inundó la pantalla. Chats grupales, llamadas perdidas, correos de voz, algunos mensajes de mi madre ahora sí, apilándose sobre todo lo demás. Pasaremos más tarde. ¿Cómo te sientes? Por favor, contesta. Estoy preocupada. Casi me río.
Preocupada ahora. Esa palabra debería haber llegado 12 horas antes, cuando me llevaban a un quirófano, mirando las luces del techo y preguntándome si habría alguien allí cuando despertara. Por un momento, consideré simplemente apagar el teléfono. Eso habría sido fácil, seguro, tranquilo. Pero fácil y seguro eran las dos palabras que les habían permitido seguir pisoteando mis sentimientos durante años. Ellos eran lo fácil. Yo hacía las cosas seguras al nunca hacer una escena. Así que en su lugar, abrí la nota que había escrito la noche anterior. Leerla de nuevo hizo que me doliera el pecho. Había escrito sobre perderme mi graduación porque no podían salir del trabajo, pero de alguna manera lograron ir a cada evento de mi primo Brandon. Había escrito sobre ver grabaciones de mi propio recital de baile sola porque siempre prometían venir la próxima vez. Escribí sobre la forma en que me llamaban fuerte como excusa para no presentarse. Mientras leía, una pregunta resonaba en mi mente: ¿en qué momento ser fuerte deja de ser un cumplido y se convierte en una condena? La enfermera que había estado conmigo el día anterior entró de nuevo y revisó mi historial. «Te ves más despierta hoy», dijo. «¿Alguna visita todavía?» «Todavía no», respondí. Mi voz era tranquila, pero mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Se sentía casi malvado admitirlo, pero una parte de mí no quería que vinieran. No hasta que decidiera lo que iba a hacer. Siempre puedes pedir limitar quién entra, ya sabes, añadió suavemente, como si pudiera sentir la confusión. Tienes permitido poner límites, especialmente ahora. Límites. Una palabra tan simple para algo que nunca había tenido realmente. Tenía rutinas, obligaciones, un guión que seguía para mantener la paz. ¿Pero límites? No. La conversación con ella me dio más claridad que cualquier pensamiento nocturno excesivo. Cuando se fue, abrí mis contactos y me desplacé hasta la configuración de contactos de emergencia. El nombre de mi madre brillaba en la pantalla, el predeterminado que nunca había cuestionado. Mi dedo flotó sobre editar. Tomé aire y lo cambié. Eliminé su número y agregué uno diferente: mi mejor amiga, la única persona que me había escrito antes de la cirugía y después, que realmente había preguntado si tenía miedo en lugar de preguntar si recordaba publicar una selfie de buena suerte. En el momento en que presioné guardar, una extraña sensación de alivio me inundó. Era pequeño, pero era concreto. Un pequeño pedazo de mi vida que ahora estaba protegido de personas que me trataban como ruido de fondo. Abrí las redes sociales de nuevo y subí la foto que había tomado en medio de la noche. Sin filtro, sin maquillaje, solo la pulsera del hospital, el clip de oxígeno todavía en mi dedo, mis ojos un poco rojos. Mi pie de foto era simple, pero cada palabra era un corte. Tuve una cirugía de emergencia anoche. Entré sola. Desperté sola. Dato curioso, el resto de mi familia eligió una fiesta de cumpleaños en su lugar. Aparentemente, soy lo suficientemente fuerte para hacer este tipo de cosas por mí misma. Solo publico esto aquí para recordar no olvidar eso de nuevo. Mantuve el dedo sobre el botón de publicar, mi corazón latía con fuerza. No estaba etiquetando a nadie. No estaba diciendo nombres, pero todos los que necesitaban entender, entenderían. Presioné publicar. En segundos, el pequeño icono del corazón comenzó a subir. Las notificaciones parpadearon en la parte superior de mi pantalla más rápido de lo que podía leerlas. Comenzaron a aparecer comentarios. ¿Qué? ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bromeando. Así no es como se supone que debe ser una familia. Algunos comentarios venían de amigos con los que no había hablado en años. Un par vino de personas en la fiesta de cumpleaños. Admitieron que habían visto a mi madre restarle importancia. Habían visto a mi familia chocar copas mientras mi hora de cirugía se acercaba. Una persona escribió: me sentí mal al respecto, pero no sabía qué decir. Lo siento mucho. Debajo de la lástima y la indignación, sentí algo más surgiendo. Validación. Personas que apenas conocía podían ver lo que mi propia familia se había negado a ver. Veían el problema claramente sin la niebla de las excusas, sin el peso de así es como son. Y entonces comenzaron los mensajes de texto. Mi madre, Madison, ¿qué publicaste?
La gente me está llamando. Otro miembro de la familia, baja eso. Estás haciendo que todos queden mal. Mi primo Brandon, no sabía que era tan grave. Por favor, bórralo. Se están volviendo locos. La ironía casi me hizo sonreír. No corrieron a mi lado cuando tenía dolor, pero en el momento en que su imagen cuidadosamente elaborada de una familia perfecta, recibió un golpe, eso los envió al pánico. Escribí una frase al pariente que me dijo que estaba haciendo quedar mal a todos, solo estás molesto porque dejé de ocultar lo que hicieron. No respondí a nadie más. En cambio, puse el teléfono boca abajo, cerré los ojos y dejé que el ruido explotara sin mí. Por primera vez, no estaba tratando de protegerlos de las consecuencias. No estaba suavizando las cosas. No estaba reescribiendo lo que sucedió para hacerlo más aceptable. Un pensamiento se coló, silencioso, pero persistente. Si decir la verdad los hace entrar en pánico, ¿qué dice eso sobre el tipo de familia que he estado tratando de proteger con tanto esfuerzo? Por la tarde, el daño estaba hecho. Mi publicación había viajado más lejos de lo que esperaba. La gente la había compartido, comentado, me habían enviado mensajes privados para contarme sus propias historias de ser el fuerte, que no recibió apoyo cuando más lo necesitaba. Era extrañamente reconfortante y profundamente triste al mismo tiempo. Pero para mi familia, era algo completamente diferente, un foco del que no podían escapar. La enfermera entró y me dijo que mi madre había llegado y estaba pidiendo subir. La palabra pidiendo me impactó. Por lo general, mi familia simplemente asumía el acceso a mi vida. Ahora tenían que pasar por un guardián. Era sutil, pero importaba. ¿Quieres verla?, preguntó la enfermera. Dudé. Luego asentí. Sí, pero no a todos a la vez. Solo a ella y a mi primo Brandon. ¿Y si presiono el botón de llamada, quiero que entres de nuevo, de acuerdo? Ella asintió, entendiendo más de lo que dije. Unos minutos más tarde, la cortina se movió y mi madre entró. Se veía diferente, no solo cansada, sino sacudida. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando, y su boca se apretaba en una línea fina mientras forzaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Brandon la siguió, con las manos metidas en los bolsillos, evitando mi mirada. Madison, comenzó mi madre, su voz demasiado brillante. Vimos tu publicación, cariño. No es lo que parece. Solté una risa sin humor. ¿De verdad? ¿Qué parte no es lo que parece? ¿La cirugía? ¿La parte donde te fuiste o la parte donde toda la familia se quedó en la fiesta mientras yo estaba en un quirófano? Brandon hizo una mueca. Mi madre se estremeció. Su máscara se deslizó por un segundo y vi frustración cruzar su rostro. Lo estás haciendo sonar peor de lo que fue. Nos dijeron que era rutina. Dijeron que estarías bien. Ya sabes lo dramáticos que pueden ser los hospitales. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, escuchaste la palabra cirugía y decidiste que una fiesta de cumpleaños era más importante. Abrió la boca para discutir, pero la corté. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La calma en mis palabras era más fuerte que cualquier grito. ¿Sabes lo que me preguntaron antes de llevarme adentro? Dije. Preguntaron quién me estaba esperando. Les dije que mi familia estaba aquí. Mentí por ustedes. El silencio se asentó sobre la habitación como una manta gruesa. Brandon cambió su peso de un pie al otro, mirando al suelo. No quería que los médicos y enfermeras vieran lo sola que estaba realmente, continué. No quería que extraños me miraran con lástima porque mi propia madre pensaba que una fiesta importaba más. ¿Tienes idea de lo humillante que se sintió eso? Su voz bajó. No quise que te sintieras humillada. Pensé que eras lo suficientemente fuerte para manejarlo. Esa palabra de nuevo, fuerte. Ahora me raspaba. Sigues llamándome fuerte como si fuera un cumplido, dije. Pero lo que realmente quieres decir es conveniente. Soy conveniente porque no tienes que preocuparte por mí. Porque puedes irte y asumir que estaré bien.
¿Alguna vez te preguntas cómo se siente ese tipo de amor desde este lado? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. La gente me está llamando, Madison. Me están enviando capturas de pantalla preguntando cómo pude hacerle eso a mi propia hija. Sé que estás enojada, pero publicarlo públicamente fue cruel. La acusación quedó suspendida entre nosotras. Cruel. Sentí mi mandíbula tensarse. Cruel era dejarme aquí sola y luego publicar la familia primero debajo de las fotos de la fiesta. Cruel era tomar esa decisión y asumir que nunca diría nada. Decir la verdad sobre ello. Eso no es crueldad. Eso es responsabilidad. Brandon finalmente levantó la vista. No me di cuenta de que te sentirías así, murmuró. Pensé que entendías que no era personal. Lo miré fijamente, una sonrisa amarga asomando en mis labios. Si tu apéndice hubiera estallado en lugar del mío, ¿crees que te habrían dejado aquí para ir a mi fiesta de cumpleaños? Abrió la boca, luego la cerró. La respuesta era obvia, y ambos lo sabíamos. Mi madre se limpió la cara con enojo. Por supuesto que te amamos, dijo. Tú publicando eso hace parecer que no nos importa en absoluto. La gente nos está juzgando sin conocer la historia completa. Incliné la cabeza. Está bien, entonces cuéntame la historia completa. Guíame a través del momento exacto en que decidiste dejar el hospital. ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Miró a Brandon como buscando apoyo. Él evitó sus ojos. La verdad era simple. La historia completa no era mejor que la versión que yo había publicado. Siguió un largo y pesado silencio. Dejé que se estirara. Finalmente estaban sintiendo una fracción de la incomodidad que yo había cargado durante años. Cuando finalmente hablé, mi voz era firme. No voy a quitar la publicación, dije. No voy a ocultar lo que pasó para que puedan sentirse mejor. Si te hace sentir incómoda, tal vez ese es el punto. Mi madre me miró como si estuviera viendo a una extraña. Nos estás castigando, susurró. Me castigaste cada vez que no apareciste, respondí en voz baja. La diferencia es que ahora estoy dejando que otras personas lo vean. He terminado de sangrar en privado para que puedan seguir fingiendo que somos la familia perfecta. Una pregunta parpadeó en mi mente, aguda y dolorosa. Si la única manera de mantener una familia intacta es seguir sangrando sola en la oscuridad, ¿vale la pena salvar a esa familia? No lo dije en voz alta. Aún no. En su lugar, me recosté contra las almohadas y agregué, las cosas van a cambiar cuando salga de aquí. Para todos nosotros. No lo sabían aún. Pero la actuación que tenía próximamente no sería solo un baile. Sería mi venganza, mi confesión y mi línea en la arena. Y tendrían que sentarse en la primera fila y mirar. Los días después de esa confrontación se desdibujaron en un extraño ritmo de curación física y réplicas emocionales. Las enfermeras iban y venían. Los médicos revisaban mi incisión, ajustaban los medicamentos, explicaban los planes de alta. Pero la verdadera cirugía sentía que estaba ocurriendo dentro de mis relaciones, no en mi cuerpo. Mi publicación seguía circulando. Algunos amigos del baile locales la compartieron con comentarios sobre lo orgullosos que estaban de que estuviera hablando. Una vieja profesora me envió un mensaje privado y dijo que siempre había sospechado que algo andaba mal con la forma en que mi familia aparecía para todos menos para mí. Historias llegaban a mi bandeja de entrada de personas que habían sido el responsable, el fuerte, el independiente. Todas etiquetas usadas para justificar el abandono. Los mensajes de mi madre cambiaron de defensivos a suplicantes. Un error. Esa frase me molestó más que cualquier otra cosa. No fue un error. Fue un patrón que culminó cuando me llevaron a cirugía sin nadie a mi lado. Le respondí con un mensaje largo por primera vez desde que se habían ido ese día. Le dije que no estaba tratando de arruinar relaciones. Me negaba a cargar todo el dolor en silencio nunca más. Le dije lo que la enfermera había dicho sobre los límites. Le dije que había cambiado mi contacto de emergencia.
El teléfono estuvo en silencio durante mucho tiempo después de eso. Luego, ¿cambiaste tu contacto de emergencia a quién? Respondí, a alguien que realmente apareció. No hubo más mensajes de ella esa noche. Cuando el hospital finalmente me dio el alta, no me fui a casa con mi familia. Mi mejor amiga me recogió, con el brazo alrededor de mis hombros mientras caminaba lentamente por el pasillo. Mi madre estaba esperando cerca de la salida, apartada a un lado, con los ojos rojos, pero apenas la miré. Quería llevarme a casa. Dije que ya tenía transporte. Fue un tipo de venganza silenciosa, pasar junto a ella sin ceder al tirón de la culpa. Podía sentir su mirada entre mis omóplatos, pero no me di la vuelta. En el apartamento de mi amiga, rodeada de calidez, desorden y preocupación real, comencé a planear la otra parte de mi venganza sin siquiera darme cuenta. Mi actuación. Antes de la cirugía, mi gran show había sido solo eso, un gran show. Una oportunidad para probarme a mí misma, tal vez conseguir otro contrato, tal vez ser notada por alguien importante en la audiencia. Ahora era algo más. Ahora era un escenario donde finalmente podía contar mi historia en un idioma que mi familia no podía interrumpir, el movimiento. Llamé a mi coreógrafa y le dije que necesitaba cambiarme solo. Ella dudó al principio. El programa ya estaba establecido. La música preparada. Pero cuando le expliqué lo que había sucedido, la cirugía, la fiesta, la publicación, se quedó muy callada. ¿Quieres que tú solo seas sobre esto? Preguntó. Sí, dije. Sobre ser dejada y sobre elegirme a mí misma. Hubo una pausa, luego una exhalación lenta. Es tu historia, Madison. Si estás lista para contarla, haremos espacio. La semana siguiente fue brutal. Todavía me estaba curando, moviéndome con cuidado para no tirar de nada. Ajustamos la coreografía para trabajar con mis limitaciones. Convirtiendo saltos explosivos en gestos agudos, profundos arcos hacia atrás en arcos controlados y temblorosos. En lugar de ver mi movilidad reducida como una debilidad, construimos toda la pieza a su alrededor. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de lo que acababa de sobrevivir. Decidimos abrir el solo conmigo acostada en el suelo, acurrucada sobre mí misma, un brazo envuelto protectoramente alrededor de mi estómago. Un solo foco de luz. Música hueca y lenta al principio, como un latido resonando en una habitación de metal. Luego, a medida que la música crecía, me forzaría a levantarme, colapsando y levantándome, empujada hacia abajo por manos invisibles, arrastrada por algo que solo yo podía sentir. Cerca de la mitad de la pieza, agregamos una sección donde me extendía hacia las alas del escenario, con las manos abiertas, luego retrocedía bruscamente como si las puertas siguieran cerrándose en mi cara. Era sutil, pero sabía exactamente lo que significaba. La parte de mí que siempre había buscado a mi familia, esperando que pudieran elegirme, ahora se estaba alejando para siempre. Incluso construimos una pausa silenciosa donde me pararía cerca del frente del escenario, mirando a la audiencia, respirando con dificultad, sosteniendo mi estómago. En ese momento, las luces cambiarían y aparecería una proyección detrás de mí. No fotos de mi habitación de hospital real, sino una imagen abstracta y parpadeante de monitores y una camilla. Sería suficiente para que la gente llenara los espacios en blanco. La sección final del solo sería diferente de cualquier cosa que hubiera hecho antes. En lugar de terminar en una pose triunfante, con los brazos en alto, coreografiamos un final donde caminaba lentamente hacia la parte trasera del escenario, alejándome de la audiencia, alejándome de las imágenes proyectadas del hospital. Me detendría justo antes de que la oscuridad me tragara, miraría hacia atrás por encima de mi hombro, y luego me daría la vuelta de nuevo, eligiendo el futuro desconocido sobre el dolor familiar. No le dije a nadie de mi familia de qué trataba la pieza. Públicamente, se llamaba A Sola, finalmente. En el programa, la descripción era vaga, un solo que explora la independencia, la resiliencia y el costo de ser vista como fuerte. Detrás de escena, los susurros continuaban. Algunos parientes me dejaron de seguir después de mi publicación. Otros miraban en silencio, pero nunca daban me gusta, nunca comentaban. Mi madre dejó de quejarse de lo mal que se veían todos y pasó a enviar mensajes más cortos y moderados. Estaré en tu actuación, escribió una vez.
No importa lo que pienses de mí, estaré allí. Lo leí 3 veces, insegura de si me sentía reconfortada o amenazada. ¿Venía a apoyarme o a manejar las apariencias? Mi primo Brandon también escribió. Sé que lo arruiné. Estaré allí también. Por favor, simplemente no me odies. No respondí a ninguno de los dos. No porque quisiera torturarlos, sino porque necesitaba el silencio. Necesitaba la distancia para prepararme para lo que estaba a punto de hacer. Una noche, mirando la aplicación de notas en mi teléfono, reescribí el pie de foto de mi publicación original del hospital y lo guardé como un guión de voz en off. Lo grabaría más tarde y le pediría al ingeniero de sonido que lo pusiera sobre una sección de mi solo. Mi propia voz describiendo exactamente lo que había sucedido, resonando en el teatro mientras me movía. ¿Era mezquino? Tal vez. ¿Era venganza? Absolutamente. Pero no era venganza para destruirlos. Era venganza para obligarlos a finalmente mirarme, realmente mirarme, y a lo que sus decisiones habían hecho. Un pensamiento tranquilo susurró dentro de mí mientras yacía en la cama esa noche. Si no pueden sentarse en un teatro y enfrentar lo que hicieron, ¿cómo podrían haberlo enfrentado en una habitación de hospital? La noche de la actuación llegó con el tipo de electricidad que hace que tu piel zumbe. Detrás del escenario, el aire olía a laca para el cabello, sudor y nervios. Los bailarines estiraban en los pasillos, susurraban charlas de ánimo de último minuto y ajustaban los trajes bajo las duras luces fluorescentes. Me paré frente al espejo, trazando la línea de la cicatriz debajo de mi disfraz. Era discreta, cubierta por tela, pero podía sentirla, un recordatorio apretado y tierno de todo lo que me había traído aquí. Presioné mis dedos suavemente sobre ella y me susurré a mí misma, sobreviviste. Un tramoyista asomó la cabeza. 10 minutos para posiciones, llamó. Miré mi teléfono por última vez. Había mensajes de amigos deseándome suerte. Algunos de personas que habían visto mi publicación y venían específicamente a ver esta pieza. Nada de mi madre ese día. El silencio era casi inquietante, como el ojo de una tormenta. Cuando me asomé a través de la cortina lateral, los vi. Mi familia, mi madre en la segunda fila, sentada muy recta, agarrando un programa con tanta fuerza que los bordes se estaban doblando. Brandon a su lado, rígido, con los ojos fijos en el escenario como si mirar cualquier otra cosa pudiera hacer esto más difícil. Un par de otros parientes se sentaron a unos asientos de distancia, mirando a cualquier parte menos el uno al otro. Me pregunté qué estaban esperando. Probablemente algo bonito y emocional, el tipo de baile por el que aplaudes y luego olvidas para cuando llegas al estacionamiento. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar una recreación de su propia negligencia traducida en movimiento, sonido y luz. El espectáculo comenzó con piezas grupales, rutinas alegres que provocaron risas y vítores de la audiencia. Bailé en una de ellas, sonriendo a la señal, moviéndome a través de formaciones con precisión mecánica. Por dentro, estaba ahorrando mi energía. Mi verdadera actuación no había comenzado aún. Finalmente, la voz del locutor resonó en el teatro. A continuación, una pieza solista coreografiada e interpretada por Madison. Sola, finalmente. Las luces se atenuaron. La audiencia se calló. Un solo foco floreció en el centro del escenario. Caminé lentamente y me acosté en el círculo de luz. Un brazo doblado sobre mi estómago, el otro descansando a mi lado. Por un momento, solo respiré, adentro, afuera. El teatro estaba tan silencioso que podía escuchar a alguien moverse en su asiento. Entonces comenzó la música. No era una canción con letra, solo una composición baja e inquietante construida alrededor de un ritmo de latido. Suave al principio, luego intensificándose lentamente. Comencé a moverme. Pequeños temblores recorriendo mi cuerpo como dolor ondeando desde mi núcleo. Cada estremecimiento, cada curvatura de mis dedos era deliberada. Quería que la audiencia viera lucha, no gracia. A medida que la pieza avanzaba, la iluminación cambió de blanco a un tono azulado enfermizo imitando las luces del hospital. La proyección apareció detrás de mí. Monitores, cables, un contorno fantasmal de una camilla. No era literal, pero era suficiente.
La gente en la audiencia conectaría los puntos, especialmente los que sabían sobre mi cirugía. A mitad de camino, mientras la música se hundía en un sonido más suave y delgado, surgió otra capa. Mi voz, una grabación de mí misma hablando sobre la música. Las palabras que había escrito en el hospital, pronunciadas en un tono tranquilo y constante. Tuve una cirugía de emergencia la semana pasada. Entré sola. Desperté sola. Mi familia eligió una fiesta de cumpleaños en lugar de sentarse en una sala de espera del hospital. Me llaman, la fuerte. Lo que realmente quieren decir es que soy a la que pueden dejar atrás. Escuché un murmullo ondular a través de la audiencia. El ritmo de su respiración cambió. Alguien en la parte de atrás jadeó suavemente. En el escenario, me tambaleé hasta ponerme de pie, extendiéndome hacia las alas, con las yemas de los dedos esforzándose como si alcanzara a alguien que seguía dando un paso fuera de mi alcance. Cada vez que me extendía, dejaba que mi cuerpo se rompiera hacia atrás, colapsando al suelo. Lo hice desordenado, no elegante. Parecía una caída. Mi voz grabada continuó. La gente dice que la sangre es más espesa que el agua. Tal vez eso sea cierto. Pero ¿de qué sirve la sangre espesa si se vuelve fría cuando necesitas que te caliente? En la segunda fila, vi movimiento. La mano de mi madre voló a su boca. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par. Incluso desde el escenario, bajo el resplandor de las luces, podía sentir su incomodidad como calor. El baile se convirtió en una sección frenética. Movimientos bruscos, puños golpeando contra mi pecho, manos arañando el aire. Se sentía como una discusión traducida en movimiento. Años de palabras tragadas finalmente derramándose. Luego, cuando la música cayó casi al silencio, la proyección detrás de mí cambió. Las imágenes del hospital se desvanecieron, reemplazadas por una imagen fija y borrosa de una fiesta. Globos, un pastel, siluetas sonrientes. No lo suficientemente detallado para identificar a nadie, pero lo suficientemente simbólico como para que mi madre indudablemente reconociera la escena. Mi voz regresó, más tranquila ahora. No publiqué para castigar a nadie. Publiqué porque estaba cansada de sangrar en privado mientras mi familia publicaba, la familia primero, bajo fotos de fiestas. Si la verdad te hace sentir incómodo, tal vez el problema no es la verdad. La sección final del solo comenzó. La música se suavizó, transformándose en algo lúgubre pero extrañamente esperanzador. Dejé de extenderme hacia las alas. En cambio, le di la espalda a la audiencia y caminé lentamente hacia la parte trasera del escenario, cada paso pesado, como caminar a través del agua. Justo antes de llegar a la oscuridad, giré la cabeza sobre mi hombro, mirando hacia la audiencia. No podía ver caras individuales, pero sabía que mi familia estaba allí, congelada en sus asientos. Mi mirada se demoró un momento más de lo que la coreografía requería estrictamente. Luego me di la vuelta de nuevo y entré en las sombras mientras las luces se desvanecían a negro. Por un latido, no hubo nada, ni sonido, ni movimiento, solo oscuridad. Y entonces la audiencia estalló. Los aplausos se estrellaron sobre el escenario, fuertes y sostenidos. La gente silbaba. Alguien gritó mi nombre. Me paré en las sombras, respirando con dificultad, dejando que el sonido me bañara. Por una vez, el ruido no era agotador. Se sentía como una validación que nunca me había permitido anhelar. Cuando las luces volvieron a encenderse para el saludo final, salí con el resto del elenco. Hicimos nuestras reverencias en línea, con las manos entrelazadas. Cuando fue mi turno de dar un paso adelante, los aplausos aumentaron de nuevo. La gente estaba de pie ahora. No todos, pero suficientes. Miré hacia la segunda fila. Mi madre estaba de pie aplaudiendo, pero su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Brandon también aplaudía, pero tenía la mandíbula apretada, su mirada fija en mí como si me estuviera viendo por primera vez. Mientras dejábamos el escenario y caía el telón, mi corazón latía no con pánico escénico, sino con una extraña y feroz paz. No me había propuesto destruirlos. Simplemente había dicho la verdad en el único idioma que alguna vez me había hecho sentir poderosa. Pero la verdad tiene consecuencias, y esas todavía me esperaban en el vestíbulo.
Después del show, el pasillo detrás del escenario se convirtió en un río caótico de cuerpos, felicitaciones y ramos de flores siendo empujados en manos. Mis compañeros bailarines me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Un par de ellos admitieron que habían leído mi publicación y se dieron cuenta de que la pieza trataba de algo más que solo independencia. Eso fue brutal, dijo uno de ellos suavemente, pero hermoso. Sentí cada segundo. Sonreí exhausta. ¿Bien? Se suponía que debía serlo. Mi coreógrafa me apretó el hombro. Fuiste valiente, susurró. Eso fue más que una actuación. Eso fue una confesión. Sabía a qué se refería. La pieza me había desnudado emocionalmente frente a una sala llena de gente, incluyendo a los que más me habían lastimado. Era exposición, venganza y curación, todo enredado en 8 minutos de movimiento. Eventualmente, no pude evitar el vestíbulo por más tiempo. Salí, agarrando un ramo que alguien me había dado, y casi de inmediato los vi. Mi madre, mi primo Brandon y otros 2 parientes agrupados cerca de la salida. Parecían más pequeños de lo habitual de alguna manera, como si la habitación hubiera crecido y ellos no hubieran seguido el ritmo. Mi madre se movió hacia mí primero. Sus pasos eran vacilantes, cautelosos, como si se acercara a un animal salvaje que podría salir corriendo. Madison, comenzó, con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar? La gente se arremolinaba a nuestro alrededor, algunos lanzando miradas curiosas, reconociéndonos de la actuación y probablemente de mi publicación ahora viral. Esta conversación no iba a ser limpia ni privada. Por primera vez en mi vida, sentí que eso jugaba a mi favor. No habría reescritura de la historia más tarde. Nada de afirmar que no fue tan malo o malinterpretaste. Estamos hablando, dije. Tragó saliva con dificultad. No me di cuenta. Quiero decir, sabía que estabas molesta, pero esa pieza, tu publicación, todo eso. No vi qué tan profundo llegaba. Me seguía diciendo a mí misma que eras fuerte, que no nos necesitabas de la misma manera. Mi voz se mantuvo tranquila. Necesitabas esa idea más que yo. Te hacía más fácil alejarte. Las lágrimas se derramaron sobre sus mejillas. Lo siento tanto, susurró. Verte allí arriba, escuchar tu voz decir todas esas cosas, sabiendo que todos estaban escuchando. Nunca me he sentido tan avergonzada en mi vida. Una parte de mí quería ablandarse, decirle que estaba bien, que entendía, que todos cometemos errores. Eso es lo que siempre había hecho. Parchear el daño para que nadie tuviera que sentarse en la incomodidad demasiado tiempo. Pero otra parte de mí recordaba la fría habitación del hospital, la silla vacía, la forma en que ella había dicho, ella estará bien, como si yo fuera una tarea que no podía molestarse en completar. La vergüenza es el comienzo, dije en voz baja. No el final. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Te sientes culpable ahora mismo porque la gente vio lo que hiciste, dije. Porque fuiste avergonzada en público. Eso no es lo mismo que cambiar realmente. Mañana, cuando la vergüenza comience a desvanecerse, ¿qué pasa entonces? ¿Vuelves a la normalidad? ¿Vuelves a fingir que fue solo una mala noche? Sacudió la cabeza rápidamente. No, no quiero volver a la normalidad. Lo normal estaba mal. Lo veo ahora. Prioricé las cosas equivocadas. Prioricé la conveniencia y las apariencias. Y, su voz se quebró, lo prioricé a él. Brandon se puso rígido a su lado, pero no discutió. Me volví para mirarlo. ¿Entiendes por qué eso me dolió? Pregunté. Asintió lentamente. Sí, dijo. Lo entiendo ahora. No solo por la cirugía. Por todo lo anterior a eso. Siempre asumí que estabas bien, que no te importaba cuando se perdían cosas. Pensé que te gustaba estar por tu cuenta. No me gustaba, dije. Me adapté a ello. Hay una diferencia. Por un momento, ninguno de nosotros habló. El ruido del vestíbulo se hinchó a nuestro alrededor. Gente riendo, planeando cenas tardías, diseccionando el show.
Era surrealista estar en medio de toda esa vida normal y tener toda mi dinámica familiar deshaciéndose a mis pies. Mi madre tomó una respiración temblorosa. Dime qué necesitas, dijo. No lo que crees que quiero escuchar. No lo que lo hace más fácil para mí. ¿Qué necesitas realmente de nosotros? La pregunta me golpeó más fuerte que cualquier disculpa. Tal vez porque nadie en mi familia me había preguntado eso antes. No seriamente. Pensé en dar una respuesta fácil. Necesito que aparezcan. Necesito que escuchen. Necesito que me amen. Todo cierto, pero demasiado vago, demasiado fácil de torcer más tarde. Así que fui más profundo. Necesito espacio, dije primero. Espacio real, no tratamiento silencioso que fingimos que está bien. Necesito tiempo lejos de ustedes para averiguar quién soy cuando no estoy ocupada tratando de demostrar que merezco ser elegida. El rostro de mi madre se arrugó, pero asintió. Necesito que dejen de llamarme fuerte cada vez que quieran excusarse de aparecer, continué. Si están cansados o asustados o simplemente no quieren estar en algún lugar, digan eso. Asúmanlo. No se escondan detrás de mi supuesta resiliencia. Asintió de nuevo, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Necesito que vayan a terapia, agregué, las palabras sorprendiéndome incluso a mí. No solo tú, todos ustedes. Necesitan a alguien neutral que les diga que no es normal dejar a su hija sola en cirugía por una fiesta. Necesitan a alguien que no sea yo. Brandon tragó. Está bien, dijo en voz baja. Si eso es lo que se necesita, iré. Me sentaré allí y escucharé. Te debo eso. Mi madre dudó, luego asintió. Si eso es lo que necesitas, lo haré, dijo. No quiero seguir lastimándote. No quiero ser ese tipo de madre nunca más. Otra pariente que había estado en silencio hasta ahora habló. ¿Realmente te sentiste tan sola? Preguntó. Me volví hacia ella, cansada. No estaba sola, dije. Tenía médicos, enfermeras, extraños. Las únicas personas que no estaban allí eran las que se suponía que debían estar. Ella no tuvo respuesta para eso. Tomé aire. Hay una cosa más, dije. No voy a bajar la publicación. Mi madre se estremeció. Pero la editaré, interrumpí. La actualizaré. Diré que mi familia está tratando de arreglarlo. Que vamos a terapia. Que estamos trabajando en las cosas. Pero no voy a borrar lo que pasó. Esa historia es parte de mí ahora. Es parte de lo que me hizo fuerte. No del tipo de fuerte que deja que la gente la pisotee, sino del tipo que finalmente dice basta. Parecía devastada y aliviada al mismo tiempo, como una persona que había sido sentenciada pero salvada de la versión más dura. ¿Significa esto que nos perdonas? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Perdón? La palabra se sentó pesada en mi lengua. Me perdono a mí misma primero, dije lentamente. Por quedarme callada tanto tiempo, por fingir que no dolía, por retorcerme en nudos para que no se sintieran mal. En cuanto a ustedes, el perdón será un proceso. No es un interruptor que enciendo porque estás llorando en el vestíbulo. Sus hombros se hundieron, pero había aceptación en sus ojos ahora. Esperaré, dijo. Te mostraré. No con palabras. Con lo que haga a continuación. No nos abrazamos. Vi el instinto parpadear en su postura, el impulso de atraerme y enterrar la conversación bajo la cercanía física. Di un pequeño paso atrás y ella se detuvo. Respetar ese límite fue su primera prueba, y para su crédito, la pasó. Brandon ofreció una media sonrisa tentativa. Tu actuación fue intensa, dijo. Pero fuiste increíble. Gracias, respondí. Dije en serio cada segundo. Lo sé, dijo en voz baja. Se fueron unos minutos después, prometiendo enviarme mensajes de texto sobre citas de terapia, sobre planes para hablar más, para escuchar más. Por una vez, no respondí con una tranquilidad automática. Simplemente asentí y los vi alejarse.
Cuando se fueron, mi amiga se acercó a mi lado y golpeó su hombro contra el mío. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé por un momento. Más ligera, dije. Pero no arreglada. Y eso está bien. Esa noche, acostada en la cama, reabrí mi publicación original del hospital, la que había iniciado el pánico familiar. Agregué una segunda parte debajo. Actualización: mi familia está avergonzada y por primera vez escuchando realmente. Vinieron a mi show. Lloraron. Se disculparon. Aceptaron ir a terapia. No voy a bajar esta publicación porque esta es mi historia también. Todavía no sé si puedo perdonarlos completamente. Pero sé esto: he terminado de ser la fuerte que sufre en silencio para que todos los demás puedan estar cómodos. Si tu familia alguna vez te hace sentir que no mereces apoyo, recuerda, tienes permitido decir la verdad. Tienes permitido alejarte. Tienes permitido elegirte a ti mismo. Antes de presionar guardar, una pregunta surgió en mi mente. Una que sabía que no me dejaría sola por mucho tiempo. Si las personas que dicen amarte solo aparecen cuando el mundo está mirando, ¿es eso realmente amor o solo miedo a ser expuesto? No tengo una respuesta perfecta todavía. Tal vez nunca la tenga. Pero sé esto: la próxima vez que esté acostada en una cama de hospital, o parada en un escenario, o sentada sola en mi apartamento, no estaré rogando a nadie que me elija. Ya me he elegido a mí misma. ¿Y si estuvieras en mi lugar, con una madre que le dijo a todos que se fueran a casa mientras te llevaban a cirugía, qué harías tú? ¿Lo ocultarías para protegerlos? ¿O finalmente dejarías que el mundo viera quiénes son realmente?